Bueno, de todo muy buenas noches. Mi nombre es Jesús Alfonso y junto con mi compañera, la ingeniero María Virginia Acevedo, estaremos llevando la información acerca de nuestro tema en estudio, el cual es mitigar el pico de sulfuro de hidrógeno en la deshidratación del gas con tamiz molecular 4A. El agua contenida en el gas natural debe ser eliminada para evitar la formación de hidratos y la corrosión, y lograr el punto de rocío requerido para la licuefacción, debido a que la formación de hidratos conduciría a la obstrucción de los equipos y componentes. Las unidades de deshidratación de gas con tecnología de lecho fijo pueden absorber las impurezas mediante un desecante sólido. ¿Okay? Los medios absorbentes suelen ser lechos de tamiz molecular, normalmente 4A o 3A. La selección va a depender de la composición de gas, la concentración de impurezas que posean estos y la vida útil requerida del lecho. Los tamices moleculares es una clase de aluminosilicatos que funcionan de manera similar a los lechos de gel sílices, ¿no? Y las aplicaciones típicas de estos sistemas son en plantas de tratamiento de gas, en la entrada de la unidad de recuperación de gas natural licuado, en la entrada de la entrada de unidades de licuefacción, o pueden usarse para la reinyección en pozo. ¿Okay? Como podemos ver en la figura, la figura trata de una unidad de deshidratación, ¿no? La cual consta de una serie de equipos, y podemos observar que consta también de dos circuitos, ¿no? De dos torres, ¿no? Como podemos ver en la figura, se encuentra la torre de absorción, ¿no? Y la torre de regeneración. La torre de absorción es la que se va a deshidratar el gas, ¿no? Va a absorber la cantidad de agua necesaria. Y la de regeneración, esa es la que se va a usar, ¿no? Para regenerar el tamiz molecular una vez haya absorbido el agua correspondiente. Este último circuito de regeneración se usará cuando ya el tamiz molecular de la torre absorbente haya absorbido demasiada agua y necesita regenerarse. Entonces se aplicará un proceso de calentamiento, ¿no? Este circuito de regeneración consta de un proceso de calentamiento, ¿no? El cual se hace circular gas caliente a través del tamiz molecular para extraer el agua que el tamiz molecular ya absorbió, y luego se enfría. También posee un proceso de enfriamiento, el cual permite que el agua se condense y entonces se pueda sacar el agua del gas y volver a utilizar el gas para continuar regenerando los tamices moleculares. Este tipo de regeneración se conoce como regeneración térmica, ¿no? Es la más utilizada, pero también existe otra, que es la regeneración por presión, ¿no? Que la capacidad de absorción se reduce reduciendo la presión, y por tanto la presión parcial del vapor de agua, ¿no? Este tipo de regeneración generalmente no se utiliza en plantas de procesamiento de gas natural porque produce cantidades significativas de gas de regeneración a baja presión. El tamiz molecular 4A, a diferencia del tamiz molecular 3A, tiene la particularidad de que absorbe agua, pero también permite absorber impurezas como el sulfuro de hidrógeno, ¿no? Entonces, al inicio de la absorción, el agua y las moléculas de sulfuro de hidrógeno en el gas de entrada comienzan a absorberse. Entonces, casi todo el sulfuro de hidrógeno será absorbido por el matriz molecular. Como resultado, la concentración de esta impureza de esta impureza en el gas producto, gas de salida, es menor que en el gas de entrada, como se observa en la figura que se encuentra en la figura 1, ¿no? En la línea roja se encuentra el gas de entrada, y en la línea verde sería el producto de gas, ¿no? Hay poca cantidad de impureza en el gas de salida, pero a medida que el proceso de absorción avanza, el sulfuro de hidrógeno será desplazado por el agua. En este escenario, el sulfuro de hidrógeno en el gas de salida será mucho mayor, ¿no? Que en el gas de entrada, como se observa en la segunda figura que se puede observar en la lámina.
Durante la etapa de enfriamiento, de la fase de enfriamiento, de regeneración, la parte del gas producto seco del lecho de absorción se utiliza para enfriar el lecho regenerado. Entonces, el sulfuro de hidrógeno presente en el gas producto se absorbe en el lecho regenerado. Durante el cambio de enfriamiento o absorción, este lecho regenerado en frío tendrá algo de sulfuro de hidrógeno absorbido. Entonces, como se muestra en la figura, se observa un pequeño pico, ¿no?, en la gráfica. Esto es haciendo ver, ¿no?, la pequeña cantidad de concentración de sulfuro de hidrógeno que existe durante la etapa de enfriamiento del tamiz molecular. Durante la fase de calentamiento de regeneración, al final del ciclo de absorción, si el lecho absorbente no está completamente saturado con la carga de agua, entonces el lecho absorbente, o sea, el tamiz molecular, tendrá mucho sulfuro de hidrógeno absorbido. Cuando se regenera este lecho absorbente, un frente de calor sube por el lecho y el sulfuro de hidrógeno absorbido en la sección que se está calentando desorbe, ¿no? Que desorbe es lo contrario a absorber, entonces se expulsa, ¿no?, el sulfuro de hidrógeno a una concentración mucho más alta y da como resultado un pico de sulfuro de hidrógeno en el gas efluente de regeneración. Normalmente un pico de sulfuro de hidrógeno se producirá, ¿no?, cuando el tamiz molecular tiene poco uso, ¿no?, tiene una vida temprana. Entonces, alrededor del 20 y del 30% del volumen del lecho del tamiz, ¿no?, está disponible para la absorción, en este caso del sulfuro de hidrógeno, al final del tiempo de absorbido. Entonces este sulfuro de hidrógeno se desorberá durante la fase de calentamiento de regeneración, lo que dará como resultado un aumento de esta impureza, ¿no? De igual manera, cuando se opera con baja temperatura el gas de entrada, ¿no?, el gas está menos saturado con agua, lo que reducirá la carga de agua en el tamiz molecular. Entonces, alrededor del 50% del volumen del tamiz molecular del lecho, ¿no?, está disponible para la absorción de la impureza, que de igual manera va a desorber durante la etapa de calentamiento y provocar un aumento de sulfuro de hidrógeno, ¿no? Y de igual manera, si la unidad funciona con un tiempo de absorción fijo y con un caudal reducido, la cantidad de agua absorbida será menor, lo que provocará una menor carga de agua presente, y como resultado, ¿no?, alrededor del 50% del volumen del tamiz estará disponible para la absorción de impureza, que de igual manera, al momento de entrar en la fase de calentamiento, provocará un aumento de sulfuro de hidrógeno en el gas de regeneración. Implicaciones de altas concentraciones de sulfuro de hidrógeno en el gas de regeneración. Las principales suelen ser las especificaciones de ventas de gas tanto para sulfuro de hidrógeno como para sulfuro de carbonilo, la especificación de materiales y por último todo lo concerniente al mantenimiento y la seguridad. En primer lugar, la especificación de venta de gas de sulfuro de hidrógeno. Generalmente se tiene que la especificación de diseño de la unidad de amina está establecida para cumplir exactamente con las especificaciones requeridas de gas para la venta o comercialización con sulfuro de hidrógeno. Pero debido al incremento del sulfuro de hidrógeno en el gas de regeneración, que es mezclado con el gas de entrada de alimentación, el sulfuro de hidrógeno en el gas de alimentación de entrada, al incrementar, va a provocar una alta concentración de sulfuro de hidrógeno en el gas de venta del producto. Esta situación puede mitigarse mediante la alineación de dos absorbentes en absorción en diferentes etapas de su ciclo de absorción, lo que quiere decir que un lecho absorbente está en el inicio de la fase de absorción y el otro va a estar ubicado hacia el final de la fase de absorción. En segundo lugar, la especificación de sulfuro de carbonilo para la comercialización o venta de gas. Es importante destacar que además de absorber sulfuro de hidrógeno, el tamiz molecular 4A también tiende a catalizar la conversión de sulfuro de hidrógeno a sulfuro de carbonilo en presencia de dióxido de carbono, lo que puede reducir ligeramente las concentraciones máximas de sulfuro de hidrógeno, pero aumenta las especificaciones de sulfuro de carbonilo en el gas de venta.
el cual al no ser absorbido por el tamiz molecular 4A puede volver a convertirse en sulfuro de hidrógeno mediante la reacción con agua. Por lo tanto, es importante que para mitigarlo se debe analizar el impacto del sulfuro de hidrógeno en las ventas de gas y la producción de gas licuado de petróleo. Y si es necesario, seleccionar un tipo de tamiz molar que minimiza el sulfuro de carbonilo, consultando previamente con los proveedores de tamices moleculares que se tengan. En tercer punto, que es la especificación de materiales, al producirse un pico del sulfuro de hidrógeno en el gas de regeneración, se va a provocar una presión parcial de sulfuro de hidrógeno elevada. Las especificaciones de materiales del sistema de gas de regeneración deben estar diseñadas para revisar las especificaciones de materiales de la tubería de gas de alimentación del absorbedor y también del recipiente del absorbente. Esto debe estar en función de la concentración máxima de sulfuro de hidrógeno. Con respecto al mantenimiento y la seguridad, se tiene que el sistema de fluentes de gas de regeneración puede estar expuesto a altas concentraciones de sulfuro de hidrógeno inesperadas. Este compuesto químico es extremadamente tóxico, por lo que debe advertirse a los operadores y a todo el personal de mantenimiento de los equipos sobre los riesgos de la exposición con el sulfuro de hidrógeno. Al momento de realizar mantenimiento de los equipos y tuberías de gas de fluente de regeneración, ya que es posible que no se pueda realizar la purga con nitrógeno y eliminar todo rastro de sulfuro de hidrógeno. O al descargar el absorbente del recipiente, donde pueda ocurrir la desorción del sulfuro de hidrógeno si el absorbente descargado llega a calentarse o humedecerse. Y en esas circunstancias se deben considerar procedimientos especiales para poder realizar la descarga adecuada del absorbente. En la lámina se puede observar el esquema de la unidad de deshidratación por tamiz molecular. Se tiene que el sistema de tamiz molecular es un proceso de tipo discontinuo que ocurre dentro de una planta de operación continua, en el que un solo tren se selecciona con 4 recipientes absorbentes basando una configuración de diseño en 2 aspectos. El primero de ellos en el que 2 absorbentes paralelos durante la absorción y el segundo de ellos serían 2 series de absorbentes en regeneración. También se han considerado 2 series de absorbentes para regeneración con el fin de reducir la tasa de gas de regeneración y minimizar las tarifas máximas de regeneración de servicios públicos y el consumo general de dichos servicios. Para la deshidratación del gas se ha seleccionado o se seleccionó un tamiz molecular 4A en lugar de 1,3A debido a que este posee unas ventajas significativas como lo son una mayor capacidad de carga de agua, una menor tasa de gas de regeneración y también se permite una temperatura del gas de regeneración más alta, la cual es aproximadamente 280 grados centígrados. La regeneración del lecho se va a realizar utilizando una corriente de escape del gas producto seco, el cual va a ser enviado para refrigeración y calefacción en serie. Este gas de regeneración efluente se enfría y se va a reciclar de nuevo a la entrada de deshidratación del gas mediante un compresor de gas. Este sería un sistema de regeneración de circuito cerrado. Y en la lámina se puede apreciar dicho esquema de flujo de la unidad de deshidratación. Duración de absorción y regeneración. En la tabla se puede observar las fases y el tiempo equivalente en horas. En primer lugar, se tiene la absorción, en la cual el diseño original fue para un ciclo de absorción fijo equivalente de 12 horas. Y una vez finalizado el tiempo de absorción, el absorbedor iba a pasar a regeneración. Ahora, la regeneración tiene 3 fases, una fase de calentamiento, una fase de enfriamiento y una fase de stand-by. La fase de calentamiento, la temperatura normal del gas de regeneración es de aproximadamente 280 grados centígrados y para minimizar el choque térmico causado por la rápida eliminación del agua, la temperatura se iba a mantener inicialmente a 120 grados centígrados durante 30 minutos y luego de ese periodo iba a ser incrementada a 280 grados centígrados
durante los siguientes 30 a 35 minutos a una velocidad de 5 grados centígrados por minuto. El tiempo total de calentamiento era equivalente a 5.5 horas o 5 horas y media, pero existía un margen adicional de 30 minutos en caso de que ocurrieran ciertos problemas operacionales o problemas de regeneración. Normalmente el calentamiento de regeneración se considera completo una vez que la temperatura de salida en el lecho del tamiz se encuentra dentro de los 20 grados centígrados de la entrada. La fase de enfriamiento, en esta fase parte del gas del producto deshidratado del lecho de absorción es enviado al leche caliente regenerado para enfriar el lecho. Este ciclo se completaba una vez que la temperatura del efluente del gas de regeneración del lecho de enfriamiento se encontraba dentro de los 5 grados centígrados de la temperatura de entrada del gas de regeneración al lecho. Y el tiempo total de enfriamiento equivale a 2 horas. La fase de stand-by, que es la última fase de regeneración, pues se tiene que después del final del ciclo de calentamiento, el lecho regenerado caliente se va a mantener en un stand-by con una duración aproximada de 1 hora. Esto hasta que inicie nuevamente el calentamiento del siguiente absorbedor, con la finalidad de utilizar el calor del lecho de reserva caliente para optimizar el funcionamiento del calentador del gas de regeneración. El enfriamiento en espera ocurre una vez que el absorbedor se enfría y se cambia la condición de espera, donde se mantiene la presión de absorción sin flujo de entrada de gas a través de él. Se tiene que este lecho se va a encontrar en espera durante un tiempo aproximado de diseño, alrededor de 3 horas, pero que puede modificarse o cambiarse a absorción en caso de que se llegue a producir una irrupción temprana del agua. En la diapositiva se muestran los datos del proceso de entrada de gas fresco de alimentación que se consideran para el diseño de la unidad de deshidratación de gas y también el recipiente con las partes internas de dicha unidad seleccionada. Presentación de datos y resultados. Se tiene que la concentración máxima de absorción de sulfuro de hidrógeno en el gas de regeneración es de 100 partes por millón. El gas de regeneración es aproximadamente el 5% del flujo del gas de alimentación. Como segundo punto, la concentración máxima de sulfuro de hidrógeno en el gas de entrada después de la adición del reciclaje de regeneración va a ser aproximadamente 20 partes por millón en un lugar de 1.25 partes por millón. Y en tercer punto, la concentración máxima de sulfuro de hidrógeno en el gas es de 5 partes por millón. En la gráfica se puede observar los picos de sulfuro de hidrógeno en regeneración, alimentación de entrada y gas de producto. El gas de alimentación con un alto contenido de sulfuro de hidrógeno se va a dirigir a los absorbentes en absorción en diferentes etapas de sus ciclos. Un lecho estará al inicio del periodo de absorción, que es de alrededor de 1.5 horas, y el otro lecho en la segunda mitad del periodo de absorción, alrededor de 7 o 8 horas y media. Con dos absorbentes en diferentes etapas de ciclo, el pico del absorbedor no va a coincidir con el pico del otro absorbedor. La simulación que realizaron los investigadores indicó que el pico máximo de concentración de sulfuro de hidrógeno del absorbedor al 50% de su ciclo será alrededor de 10 partes por millón, mientras que el otro absorbedor al inicio del ciclo de absorción será de 1 parte por millón según la simulación, lo que significa que la concentración de sulfuro de hidrógeno en la corriente mixta de productos de deshidratación va a alcanzar un máximo de aproximadamente 5 partes por millón. La mitigación del pico de sulfuro de hidrógeno mediante el tiempo de ciclo de absorción variable permite que el lecho absorbedor sea saturado o se sature completamente con agua. Esto va a extender el tiempo de absorción según el contenido del agua que se encuentre en el gas de alimentación. Y a medida que el lecho se completa o se llena completamente de agua, el sulfuro de hidrógeno se absorbe, se va a desorber para liberar el lecho de sulfuro de hidrógeno y de esta manera mitigar el pico de sulfuro de hidrógeno en el gas de regeneración, lo que va a proporcionar flexibilidad para que los absorbentes funcionen con un tiempo de absorción ya sea fijo o variable.
En el caso de que el tiempo de absorción sea variable, la carga de agua del gas que se encuentra en la entrada se va a estimar en función del flujo, la temperatura y la presión del gas de entrada utilizando el método del cálculo del mejor ajuste. Y se va a calcular la carga de agua acumulada en cada absorbedor, la cual debe indicarse, lógicamente. El método de cálculo de la carga de agua del absorbedor va a implicar un factor multiplicado por la capacidad de diseño del lecho de carga de agua, y ese factor puede tener en cuenta la vida útil y el rendimiento del absorbente. Generalmente oscila entre 1.1 y 1.2 al comienzo de la vida y 1.0 en el ciclo final. La opción de un temporizador de absorción variable va a aumentar automáticamente el tiempo de absorción cuando la carga de agua del gas de entrada es baja, es decir, cuando se opera con una tasa de gas de entrada reducida. Y para reducir la frecuencia de regeneración, se incrementa la vida útil del tamiz molecular. Es importante resaltar que el operador puede decidir regenerar el lecho de absorción según la carga de agua calculada o la penetración de agua en la salida del lecho, según se ha indicado. Conclusiones. Los gastos tanto de capital como operativos del sistema de deshidratación en servicio ácido se pueden reducir seleccionando el catalizador del tamiz molecular 4A en lugar de 1,3A. Esto debido a que el 4A posee una mayor carga de agua y un menor requisito de la tasa de gas de regeneración. También hay que considerar diferentes aspectos durante el diseño de la unidad para mitigar el riesgo del incremento de picos de sulfuro de hidrógeno, tales como se debe analizar las consecuencias del sulfuro de hidrógeno residual en las unidades de eliminación de gas ácido que se encuentren aguas arriba en el sistema de tamiz molecular o molar. Y en consecuencia se debe seleccionar el mejor método de mitigación que permita prevenir el pico de sulfuro de hidrógeno. También hay que evitar mezclar gas de regeneración enfriado con el gas de entrada del lecho de tamiz molecular, y en su lugar se debe tratar el gas de regeneración aguas arriba, y la unidad de eliminación de gases ácidos deberá estar diseñada para adaptarse al pico de sulfuro de hidrógeno procedente del gas efluente de regeneración. También se debe utilizar un ciclo de absorción variable para mitigar el pico de sulfuro de hidrógeno, lo que va a garantizar que la carga de agua del lecho del tamiz se maximice para brindar el máximo tiempo de absorción, minimizando la frecuencia de regeneración y ayudando a reducir el costo operativo de la misma. Y por último, es importante involucrar al proveedor o consultor de tamices moleculares cuando nos encontremos en la fase inicial de diseño, con la finalidad de establecer los detalles de las concentraciones máximas permisibles de sulfuro de hidrógeno. Gracias a todos por su atención. Esta fue la presentación del equipo número 5, conformado por el compañero ingeniero Jesús Alfonso y mi persona, ingeniera María Virginia Acevedo. Esperamos haya sido de su agrado.